Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta séptima edición de La Terraza de Verano de Tele Valdepeñas, versión estival de la semanal tertulia de actualidad, donde repasamos asuntos de interés local y general. Viene a coincidir este arranque de la séptima temporada de la tertulia en La Terraza con el Ecuador de la legislatura municipal y autonómica. Hemos consumido la primera mitad de este mandato en los ayuntamientos, y ustedes que nos siguen semana a semana estamos dedicando nuestra tertulia a hacer valoraciones en todos los formatos posibles, en tertulia, en entrevistas a responsables de los principales partidos políticos, los grupos establecidos en nuestra localidad, en nuestro ayuntamiento. La pasada semana ustedes asistían ya en el cierre de temporada en plató a un intenso debate. Inclusive también podemos decir o subrayar que transcurrió por cauces muy civilizados entre las dos portavoces de los grupos de derechas en nuestro ayuntamiento, Partido Popular y Vox. En esta ocasión, y ya aprovecho para presentar a la mesa que hoy nos acompaña, saludar al portavoz del equipo de gobierno del ayuntamiento, Francisco Delgado Merlo. Francisco, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, Julián, encantado. Y calurosas de momento. Encantado. Mi madre diría que no hace frío ninguno. Que es una expresión que cada uno equilibra. Alberto Parrilla es portavoz municipal de la coalición Unidas por Valdepeñas, Izquierda Unida y Podemos. ¿Qué tal? Muy bien, Julián, muchísimas gracias por invitarme. Siempre un placer acompañarte aquí en tus tertulias. Y ya repitiendo un año más aquí en la Plazoleta Balbuena. Sí, compartías cartel hace un año con la portavoz de Vox, que este año no coincidió contigo y que nos visitó la pasada semana. Bien, pues avanzamos. Cándido Simarro Rubio es concejal independiente, concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Valdepeñas, y a cual saludo también. ¿Qué tal, Cándido? Muy bien, Julián. Bien. Muy buenas noches a todos y un placer. Y es todo un clásico en esta apertura de la temporada de La Terraza tener con nosotros a don Enrique Galán Ruedas. Él es sacerdote, que ustedes muchos de Valdepeñas conocen. Él es párroco de la Iglesia de la Asunción de Nuestra Señora de Valdepeñas. Enrique, ¿qué tal? Muy bien. Aquí seguimos un año más. Muchas gracias, Julián, por la invitación, y esperemos que demos vidilla a los televidentes. Nos vas a aportar una visión, una perspectiva desde fuera y por tanto más objetiva. Espero poder hablar algo. Ya veremos. Ya veremos. Bien, pues sin más dilación, aquí vamos a comentar de todos los órdenes de la gestión municipal y del estado del municipio. Vamos a valorar cuáles han sido esos 2 primeros años, cuál ha sido el escenario de la política local en un periodo en el que se ha abierto por primera vez en 20 años un ayuntamiento sin mayoría absoluta en nuestro municipio, en nuestro consistorio. Vamos a hablar también de infraestructuras, de servicios públicos, de equipamientos, de empleo, de economía y de proyectos. Esta es más o menos a grandes rasgos el guión de este programa en la próxima hora, y si queda algo de tiempo comentaremos también la órbita autonómica, cuál ha sido estos 2 años de gestión en la Junta de Castilla-La Mancha por un presidente que está muy en el centro de la diana de su propio partido. Cuestiones, cosas veredes, amigo Sancho, que diríamos. Bueno, yo voy a empezar por plantearle a los responsables políticos, a los portavoces municipales, que nos den una primera impresión de lo que han sido estos 2 años de gobierno sin mayoría absoluta en el ayuntamiento. Una dinámica, si no de pacto, sí de diálogo y de negociación, que han permitido que los principales acuerdos, los trascendentales, salgan todos adelante. Ha habido pocos de auténtico calado en los que la oposición le haya devuelto el toro al corral, permítame la metáfora, al equipo de gobierno. Francisco, portavoz del Grupo Municipal Socialista, balance estos 2 años con 10 frente a 11. Bueno, yo no, primero permíteme que te matice la apreciación, lo de 10 contra 11. O sea, aquí 10 frente a 11. O frente a 11, me da igual. No hay, en una corporación municipal, creo que hay una visión política que Madrid tiene una influencia respecto de las ciudades y de los pueblos que innecesariamente se traslada precisamente a la política municipal.
Yo creo que cuando se trabaja y se gestiona para una localidad, ya sea de 7.000 habitantes, de 30.000, es decir, para un pueblo, para una ciudad pequeña o media, la gestión política debe estar mucho más cerca de los ciudadanos y mucho más alejada de las ideologías y de los intereses mediáticos que a veces impregna Madrid, ¿no? Entonces, la corporación municipal tiene 21 concejales y concejalas entre ellos. Y no hay 11 frente a 10, ni hay 10 frente a 11. Hay una corporación municipal que ha sido elegida por la ciudadanía en general en unas elecciones democráticas, que cada uno representa una fuerza política con un pragmatismo ideológico determinado, pero que se tiene que trasladar a la vida en común, a la vida cercana, a la inmediata, que es la ciudadanía. Yo creo que precisamente la pérdida de esas mayorías absolutas, que en principio puedan parecer que dificultan la gestión municipal, yo creo que es como cuando en política económica se llama, y ahora hay de moda una OPA, que se llama OPA hostil. La OPA hostil solamente está para el banco opado, que van a perder los sillones, los consejeros del Consejo de Administración van a desaparecer y el banco mayoritario es el que va a ocupar ese Consejo de Administración. Entonces no hay hostilidad, lo que hay es una absorción de una empresa determinada y tal. Aquí no hay hostilidad de ningún tipo, lo que hay es una decisión de gestionar ahora ya más en común, evitando esas mayorías, que creo que el resultado final es más enriquecedor que el impuesto por una mayoría absoluta. Repito, dificultades de gestión, pero no peor o mejor resultado que si fuera el impuesto por una mayoría. Alberto, ¿legislatura con hostilidad o sin hostilidad? Bueno, yo discrepo aquí con mi compañero Paco Delgado. Yo creo que ha sido una legislatura bastante hostil en general. En todos los sentidos. Hemos podido comprobar, yo en mis propias carnes, la mayoría de los ataques políticos y personales que ha habido hacia mi persona y hacia mi partido y hacia mi grupo municipal. Es una continua, además sabemos perfectamente que estamos en una mirada muy hostil por parte ya no solo del equipo de gobierno, sino también por una serie de concejales del partido de ultraderecha de Vox, que en estos últimos 2 años de legislatura se ha visto como una muleta de las principales medidas que ha sacado el equipo de gobierno, y eso cualquiera que ha podido seguir los plenos lo puede comprobar sin ningún tipo de problema. Las principales medidas que han sido, pues bueno, ya la propia elección del equipo de gobierno, los sueldos de los concejales, las tasas de basuras, la opacidad en los precios públicos, ya que no nos dejan debatirlos en el pleno y al final se terminan debatiendo todo en Junta de Gobierno local. Bueno, yo creo que sí ha habido bastantes hostilidades. Tampoco es que me preocupen demasiado, porque si nos están atacando o si están atacando a nuestros concejales de Unidas por Valdepeñas es porque algo estamos haciendo bien al fin y al cabo. Estamos siendo, o creemos que estamos siendo, la oposición más importante de este ayuntamiento, y que además ya no solo estamos oponiéndonos a todo, porque aunque seamos la oposición, aprobamos y aceptamos la mayoría de las propuestas que trae el equipo de gobierno, siempre que sean sensatas, sin irnos demasiado lejos. En el pleno del pasado lunes, nuestra formación votó a favor de prácticamente todas las medidas, excepto de una que nos abstuvimos y aún así con nuestra abstención hubiera salido incluso. Es decir, que nosotros somos representantes de todos los ciudadanos de Valdepeñas y además lo hacemos con responsabilidad. Creemos que nuestra política es responsable, pero también crítica. No estamos aquí para dar palmadas en la espalda al equipo de gobierno, sino para criticar cuando lo están haciendo mal, pero oiga, también estamos intentando dar algunas indicaciones, estamos intentando dar algunas soluciones para lo que creemos que nosotros son problemáticas verdaderamente importantes en Valdepeñas, y ahí estamos al quite en todo momento. Nadie nos puede acusar de que no estemos trabajando. Nosotros llevamos los plenos bien trabajados, estamos intentando que todas las medidas que puedan salir adelante con nuestro apoyo salgan, y hacemos política hacemos política progresista, pero también hacemos una política crítica con el equipo de gobierno, que creo que al fin y al cabo para eso nos han puesto los valdepeñeros y valdepeñeras. Cándido Simarro, concejal no adscrito, concejal independiente, concejal importantísimo, porque en su criterio y en su voto está el de cantar, cuando las cosas vienen empatadas, pues de cantar las decisiones de un lado o de otro. ¿Qué valoración harías
desde lo político y desde lo personal, primero de tus 2 primeros años de experiencia como concejal, como del Ayuntamiento de Valdepeñas, y luego en el orden a cómo han transcurrido los acontecimientos y si el hecho de no contar con mayoría el gobierno que ganó las elecciones está entorpeciendo de alguna manera o no, o está agilizando y engrasando la maquinaria para que la administración funcione mejor. Buenas noches. Vamos a ver, Julián, estoy con Francisco en que las políticas municipales no son el reflejo de, gracias a Dios, de la política nacional, y lo que se debe de hacer en las localidades es preocuparse por los problemas propios, por los problemas de sus ciudadanos, y esa es la política que hay que hacer, o sea, ir, y si puede ser todos juntos adelante, mejor. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que el Partido Socialista en Valdepeñas, tenemos que reconocer que son 22 años al día de la fecha, 22 y algo más, los que lleva gobernando, y son ya 6 legislaturas, se ha acostumbrado a una mayoría absoluta en todo momento, y el sacar 10, pues tampoco es tener una minoría, ni tener un problema, sobre todo cuando, y ahí estoy de acuerdo con Alberto, cuando de hecho desde el principio, no sé por qué, pero se vio muy raro, tanto por el resto de corporativos como por la ciudadanía de Valdepeñas, que Vox apoyara de manera bastante incomprensible y denodada al Partido Socialista. Bueno, me parece muy bien, ahí ya obtuvo una mayoría el Partido Socialista en este ayuntamiento, y por lo demás, este año he sido yo quien se ha abstenido y los presupuestos han salido adelante. Pero lo digo porque yo hice una propuesta al resto de grupos de oposición y bueno, pues no hay respuesta a esa propuesta que yo hago, y por lo tanto no es mi afán el poner palos en las ruedas ni interrumpir la función o el buen gobierno del pueblo. Que si se hubiera dicho que no a los presupuestos, hubiera estado sin presupuestos y hubiera estado, pues digamos que hubiera afectado al desarrollo de la economía local y en el desenvolvimiento de la gestión del equipo de gobierno. El equipo de gobierno al día de la fecha, dado que tiene una minoría, tan poco minoría, sigue gobernando y decidiendo casi todo en el consejo del equipo de gobierno, y comenta poco con la oposición y acepta pocas propuestas de la oposición, pocas. Entonces, lo que hay que hacer, a mí me preocupa, yo estoy aquí por una cosa, porque me preocupa la vivienda de los jóvenes en Valdepeñas, porque me preocupa que no haya una columna vertebral que se quedó parada en Almagro y que no se ha continuado, y que Valdepeñas, como población principal y afectada enormemente, junto con el campo de Montiel, por la autovía del cuarto centenario, pues que no se haga. A mí me preocupan cosas como la que debatimos ayer en el pleno respecto de la estación, que gracias a Dios, pues ya se lo dije a mi compañero, el señor Delgado, pues que bueno, pues el Partido Socialista o algunas personas del Partido Socialista se han dado cuenta de que es bueno que la estación de Renfe de Valdepeñas, aunque dependa de Adif, también es verdad que depende de nosotros que viajemos o no, y creo que se le debe de pedir a Adif que abra la estación, que los pasajeros, tanto de Valdepeñas como del campo de Montiel, de Santiago y de Calatrava, Cándido, por favor, tengan no saltemos a temas que van a venir luego. donde refugiarse. Claro que sí. Bien, De acuerdo. bien, pues esas son mis preocupaciones, las preocupaciones del pueblo. No hay otras. En cuanto a si soy decisivo o no soy decisivo, que decía Julián, Matemáticamente es indudable. eso me es bastante preocupante, y me lo tomo con
bastante, digamos que, preocupación, valga la redundancia, con mucho estrés y tratando de tomar la decisión mejor para la población y no para ningún partido, por supuestísimo. Observarían ustedes en la pasada semana que la dinámica que se estableció en esta tertulia fue la de poner o situar o incorporar a una persona que ejerciese al margen de la política como, entre todas las comillas del mundo, en el sentido metafórico, como hombre bueno del debate. En el caso de la semana pasada fue el presidente de una importantísima ONG local y ahora, bueno, pues sin variar mucho el perfil, pues nos traemos, como todos los años esta misma tertulia, al sacerdote Enrique Galán Ruedas. Enrique, desde la perspectiva de Valdepeñero de adopción, que lleva ya aquí bastantes años conviviendo, trataba de alguna manera de trasladar Paco Delgado una visión no beligerante de la política o de la escena municipal, pero quienes observamos la misma mes a mes vemos que la cordialidad no está en ningún momento y que la austeridad es constante. Esa misma dinámica, ¿consideras, tú que estás en contacto con la ciudadanía, con la sociedad, un sector importante de la sociedad a diario, que es el reflejo de lo que ocurre en la calle en Valdepeñas? No, yo creo que no hay beligerancia en la calle. Puede haber discusión de determinadas decisiones y determinados problemas, entendiendo que las soluciones pueden ser distintas. Pero estaba pensando, mientras ellos intervenían, que si nos quedásemos sin medios de comunicación, no por vosotros, sino por ellos, 3 meses y no saliesen en la prensa para nada lo que hacen, iría todo mucho mejor. En serio, lo digo de verdad, porque me da la sensación que muchas veces actuamos de cara a, y esta gente es válida, pero a veces les puede también, porque yo me acuerdo del año pasado, las discusiones con Lola y todo eso, y tú, sin embargo, de Lola hablas con cariño, ¿no? Y hablas con cariño del resto de la gente, porque no sois como aparecéis en los medios, no sois así, no lo sois. Yo creo que sois mucho mejores, y entonces, ¿eso tiene solución? Pues no lo sé. No es culpa de los medios, Julián, Es culpa de que, bueno, pues intentamos sacar a la luz y que convencer a la gente. Y yo creo que trabajan e intentan hacerlo bien, y que hay mucha gente pues que es de una parte y de otra, pues claro, es normal, quienes les han votado y tienen que defender a sus votantes, o nos tienen que defender a sus votantes, que yo también soy votante. Pero a veces lo que aparece en los medios es más crispación que más cordialidad. Y luego no son tan crispados en la vida, son distintos. Tener un ayuntamiento sin rodillos, sin tener un ayuntamiento sin mayorías absolutas por primera vez en muchísimo tiempo, ¿ha supuesto algún trauma? No, ¿por qué? Le puede haber supuesto algún trauma si es que le ha supuesto al Partido Socialista, que era el que tenía el rodillo, como en otros tiempos han gobernado otros con mayorías absolutas. Yo creo que el no tener mayoría absoluta lo que facilita es el esfuerzo por ponerse de acuerdo. Que esa es la obligación que los políticos tienen, no de defender lo suyo, sino de ponerse de acuerdo unos y otros al servicio de los ciudadanos. Es que lo mío es lo mejor para los ciudadanos, no, perdona. Es lo que tú piensas que es lo mejor, pero hay otros que piensan distinto y detrás tienen mucha gente, y vuestra obligación es poneros de acuerdo. Y yo creo que se ponen de acuerdo en muchas más cosas de las que aparecen en los medios, creo. Bueno, pues segundo fuera, y como siempre suelo decir en este punto de la tertulia, pues abrimos barra libre de opinión, y yo les pido a los invitados que se corten civilizadamente, que no esperen que se le dé el turno, no hay por qué, pero tampoco saboteemos la intervención del oponente cuando veamos que va a decir algo que no nos gusta. De modo que yo tengo que recordar palabras que aquí se han dicho al portavoz del Grupo Socialista, Francisco Delgado: Vox, la muleta del equipo de gobierno. No es la primera vez que esta metáfora taurina también sale a relucir. Se comenta poco con la oposición, decía el amigo Cándido, y se acuerda poco y se dialoga poco. Bueno, pues Julián, todo eso son matices políticos, ideológicos, cargados de una ideología manifiesta. Yo he sido muy prudente en la exposición. Yo he idealizado
cómo creo que debería ser la política municipal. No estoy hablando de cómo en realidad puede ser en la cercanía, pero sí cómo idealizo. Yo creo que hay un mimetismo exagerado en determinados grupos políticos respecto de la influencia de la política nacional, exagerado y perjudicial para la ciudadanía. Y yo lo que no termino de entender es que cuando alguien entiende y dice que tener un talante democrático, no pueda entender que, por ejemplo, un posicionamiento de abstención, que yo acepto de cualquier grupo político en cada pleno, y lo respeto, pueda ser criticado cuando esa abstención viene de un determinado grupo político. Yo no termino de entender el por qué esa crítica se dirige a Vox o al otro. Mira, yo siempre he pensado una cosa, porque de Vox es que se habla mucho, y se habla tanto que se habla mal. Y yo no estoy diciendo que sea ilegítimo la crítica que cada uno hace, pero es un partido democrático. Aquí hay una ley de partidos políticos. Si el vademecum ideológico de Vox no entra dentro de la Constitución española, lo que hubo de hacerse es no legalizarlo. A partir de que es un partido legalizado, tiene que tener el mismo respeto que tiene cualquier otro de los partidos que concurren al proceso electoral en España. Porque en la extrema izquierda ese respeto lo mantenemos, y en la extrema derecha se nos carga de que no existe. Bueno, en este caso, y ciñéndome a la política municipal, la muleta no, Vox independientemente adoptó un posicionamiento en un pleno, que es el pleno de constitución del ayuntamiento, que fue la abstención. Eso es legítimo, ilegítimo, legal o ilegal, le gusta a unos más, le gusta a otros menos, no lo sé. Lo que está claro es que el Partido Socialista, y no me gusta entrar en esto porque creo que nos perdemos en el discurso, pero lo que sí está claro es que el Partido Socialista, antes de la constitución del ayuntamiento, no se sentó jamás a negociar con Vox, ni con el PP, ni con Unidas por Valdepeñas, con nadie. Se sentó para obtener una mayoría, porque nadie fue proclive, empezando por Unidas por Valdepeñas, para tener esa certeza. De hecho, Unidas por Valdepeñas termina votando en contra de la elección del alcalde. Pero eso no es verdad, bien, Paco. Y sabes perfectamente que eso no es verdad. Pero no se negoció con Vox. No me puedes decir que no negociaste con ningún partido. Y quien sí negoció es Unidas por Valdepeñas con el Partido Popular. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Está grabado en un pleno. Fíjese que dice usted tantas cosas, que habla encima de la abstención como si fuese una situación que deberemos respetar, cuando es usted el mayor crítico de los votos por abstención, que en cada pleno, cada grupo que adelanta que se va a abstener, dice que es no mojarse, que es una situación de irresponsabilidad. Es un perfil. De un perfil, incluso ha hablado muchas veces de irresponsabilidad en la abstención, ¿verdad? Sí. Luego dice además de que no hay negociaciones ni con Vox, ni con el PP, ni con Unidas por Valdepeñas. Ustedes se sentaron conmigo para hablar, Alberto, sobre... un segundo, que yo te he dejado hablar, Paco. Fíjate, un segundo. En la abstención de Vox el otro día, con el estudio económico para el servicio de abastecimiento de agua potable, es una irresponsabilidad, porque es un estudio obligatorio. Pues es una abstención, la abstención que ustedes le han llevado a poder cobrar como concejales, a poder formar equipo de gobierno, etcétera, etcétera. Eso es así. Sin esa abstención, ustedes ahora mismo tendrían muchísimas más dificultades como equipo de gobierno. Eso es así, es innegable. Las negociaciones con nosotros las hubo. Estuvimos reunidos varias ocasiones y nosotros tuvimos que salir de esas negociaciones porque no se habló en ningún momento de política. Se habló de puestos, se habló de sillones y se habló de responsabilidades a nivel gubernamental, pero en ningún momento se habló de política, que era de lo que nosotros íbamos a hablar. Y que ustedes me digan que no han negociado con Vox, cuando el propio Jesús Martín ha dicho que habló con Cándida, ha dicho que habló con Lola de Vox, para antes del pleno de conformación del ayuntamiento, y eso lo ha dicho públicamente y lo ha dicho en plenos del ayuntamiento donde usted ha estado presente. Es usted directamente lo que está haciendo ahora mismo, es faltar a la verdad completamente, señor Delgado. Y bueno, que aquí cada uno puede valorar la realidad de una forma distinta, pero esa realidad es, eso que se ha dicho, es tajante. Y nosotros, cuando ustedes nos acusan de hablar con el Partido Popular, nosotros no hablamos con el Partido Popular, no negociamos con el Partido Popular, negociamos o hablamos o comimos con el señor Cándido Simarro.
el señor Cándido Simarro, que se ha abstenido en los presupuestos del Partido Socialista de este año. Entonces, por supuesto que era para el Partido Popular. Pero Cándido Simarro, ¿quién era? ¿Quién era cuando come nosotros, con ustedes? cuando estuvimos hablando con Cándido Simarro, dejamos clarísimamente claro y meridianamente claro que eso no iba a llegar a nada. Que eso, y es más, no llegó a nada. ¿Saben lo que sí ha llegado? El pacto tácito entre el Partido Socialista y Vox. No llegó a nada, ¿por qué? Porque nosotros nos salimos de esa propuesta, claro, y a Cándido porque faltaba el apoyo de Vox. En la primera vez que nos reunimos, que esto era imposible de salir. Y lo sabe perfectamente Cándido, que está aquí sentado. Perdón, pero ¿por qué ese contubernio? ¿Por qué ese golpe de Estado que dice Jesús? ¿El por qué se le llaman esos nombres? Es que con 22 años en el gobierno del pueblo no han entendido, pues que no ha entendido Jesús, mi alcalde, que la oposición está para quitarlo. O sea, vamos, así de sencillo. O sea, así. Y las elecciones se hacen para que salga la persona que el pueblo elige. Bueno, pues si la oposición tenía mayoría, estaba en su legitimidad de negociar todos los grupos para formar gobierno. No se formó, pues ya está. Pero ¿cómo que contubenio, que golpe de Estado, esas cosas? Bueno, pues para decirlas delante de las cámaras y esas cosas, pero... Cuando se habla de que oiga, lleva siendo alcalde 22 años, parece que es que se ha autoelegido. No. Lo ha elegido Valdepeñas. Yo, claro. Lo ha elegido la mayoría de la población. Es más, a esa candidatura la ha votado la mayoría. Yo creo que de entrada, que se nos llena la boca cuando esto va de una manera o va de otra, es decir, es que el partido más votado, que luego nadie se termina de atrever a cerrar ese círculo. La candidatura que debe de gobernar es la candidatura más votada, pero luego eso lo decimos en campaña. Pero cuando después se han celebrado las elecciones y la más votada no tiene mayoría absoluta, entonces la otra minoría dice, a ver si sumando nosotros podemos gobernar. Ahí está el gobierno de España, que está formado por la suma de unas minorías, porque hubo un partido que sacó una mayoría, fue el más votado. Cuando toca al revés, volvemos a ese discurso. Y os digo como ciudadano, ¿vale? Y vosotros vivís aquí, estáis en la calle todos los días. La gente está harta de esa forma de hacer política. La gente está harta de que unas minorías, solo por una pequeña suma de otra minoría, que es menos mayoría que la mayoría real, pueda sumar en un estado parlamentario como es este, claro, objetivamente es indiscutible, es decir, si sumamos el número de diputados que da esto y tal, pues entonces resulta que eso da para que efectivamente gobierne la suma de las minorías. Pero con respeto a la Constitución tengo que decir que comentar más allá de eso estoy faltando a la realidad objetiva de la norma. El Parlamento lo conforma la suma de los diputados y por tanto las mayorías las dan las sumas de sus diputados. Pero hay que reconocer que en un ayuntamiento, que es ni más ni menos que un parlamento municipal, pues a veces gobierna realmente o puede terminar gobernando quienes no representan a la mayoría objetiva de los votantes. Ese es el supuesto crítico que se le está haciendo al gobierno de la nación. Pero y aquí me está usted diciendo de verdad que la suma de los votos... No me digas de usted, porque ya sabes cómo va esto, ¿vale? O sea, no me digas ya de usted, que está muy bien, que esto lo vas a vender luego como quieras, pero Paco, hombre, ¿me estás diciendo de verdad que que la suma del PSOE, de los votos del PSOE, junto con la suma de los tres otros partidos de oposición, son mayoría? Es que no es así, no, es que no es verdad. No te estoy diciendo eso. Es que el te PSOE estoy diciendo que objetivamente, la candidatura más votada, nada más. La candidatura más votada fue el PSOE. Te estoy diciendo que objetivamente la candidatura más votada es el PSOE. Tampoco te he visto yo entregar el carnet del Partido Socialista cuando en el gobierno de la Nación se hizo esto, hizo una suma de las minorías. Yo tengo mi opinión. Yo tengo mi opinión respecto de lo que tengo que hacer como afiliado de un partido. Podemos entrar también en la segunda parte. Yo tengo mi opinión y la hago, y además comparto claramente la postura del secretario general de Castilla-La Mancha, claramente y de forma explícita. Es decir, si mañana yo tengo que estar apoyando al secretario general, a Emiliano García Paje, estaré. Muy bien. Faltaría más, estaré,
porque precisamente si tengo que defender al Partido Socialista en algo, lo tengo que defender en la libertad de opinar y de criticarnos entre nosotros. El día que un partido orgánicamente pierda ese derecho y parece que se está cercenando, parece que se quiere cercenar, dejará de ser el partido que era. Y ahí estaré yo, al menos hasta donde pueda, defendiéndolo. Enrique, hemos variado muy poquito la dinámica y la tónica respecto de lo que aquí se hablaba hace 12 meses. Es verdad, sí. Pero bueno, ya está, es que están acostumbrados a esto, cuando hablan en público. Y entonces, bueno, le sale el usted. Ya le salía el usted con Lola también. ¿Por qué? Porque como en los plenos os habláis de usted, ¿no? Parece como que si eso impusiese una distancia. Y yo creo que lo que hay que buscar es cercanía. Ahora, es verdad que hay que tener cercanía en las ideas también y en el respeto a las ideas. No vale el rodillo, no vale. Ni el rodillo de una mayoría formada de no sé qué forma, ni el rodillo tampoco de un grupo que dice hemos sacado la mayoría, nosotros podemos hacer lo que queramos. La cuestión está en el servicio al pueblo, que yo de eso no dudo, de que ninguno de los grupos están ahí para servir al pueblo, porque aquí lo que ganan es lo que ganan. A lo mejor algunos ganan más porque están en el equipo de gobierno, pero es el servicio al pueblo. ¿Ahí puede haber diferencias? Sí, porque no es lo mismo invertir en zonas verdes que invertir en zona industrial o en zonas no sé qué, no es lo mismo. Ahí es donde hay que discutir, pero que las cosas hay que hacerlas, ahí deberían ponerse de acuerdo obligatoriamente en las esenciales. Pues 32 minutos de tertulia consumidos, aquí ponemos el punto y aparte, en la segunda parte, espero y confío en poder entrar en materias concretas, que es lo que ha sucedido en nuestra población, como decíamos al principio en la introducción, en cuanto a servicios públicos, infraestructuras, dotaciones varias, etcétera. En el pasado pleno se tocaron al menos 3 asuntos de vital interés, todos ellos salieron adelante con una amplísima mayoría de más de un grupo político. Podemos avanzar en esta segunda parte, les emplazamos adentro de unos escasos minutos, no se vayan. Continuamos aquí en esta primera edición de la 7ª temporada de la terraza de verano de Televaldepeñas y tenemos que decir, bueno, ustedes ya reconocen este entorno, uno de los sitios más amables del centro de Valdepeñas, la plazoleta Balbuena. Estamos en la terraza del bar-restaurante Casa Gavilla, uno de los emblemas de la hostelería de nuestra ciudad, de la hostelería de Valdepeñas. El gran amigo Juan Antequera ha querido un año más acogernos en este espacio. Como ven ustedes, estamos muy bien habituallados y vamos a reanudar el hilo, vamos a coger el hilo por donde lo dejamos en la primera parte, sin perjuicio de que mi objetivo es entrar en materias concretas, porque seguíamos hablando de esa dinámica un tanto sinuosa en política, en términos políticos, que es lamentable por una parte que apoyos puntuales puedan hacer que un equipo de gobierno camine y por otra parte que un equipo de gobierno no se acabe de acostumbrar quizás a que dejó de tener en 2023 11 concejales frente a 10 de la oposición y dejamos un poco terciaballo pidiendo la participación del sacerdote de Enrique Galán para terciar en esta dinámica que yo quiero que se reanude y que se siga comentando. En el intermedio, en el descanso, hemos comentado, bueno, pues que sí que hubo negociaciones para que conformar una mayoría nueva en el ayuntamiento a partir de los grupos de la oposición y que también hubo líneas rojas establecidas en las negociaciones. Bien, no sé si ese tipo de hostilidades se han quedado plenamente superadas y cada decisión que se toma en el consistorio hoy por hoy se tiene en cuenta el asunto concreto o el voto de quién se procura el apoyo puntual. Bien, hablemos o propongo que se traslade o pida una valoración, un análisis por parte de los portavoces que aquí se han citado hoy
sobre las realizaciones de estos 2 primeros años de gestión municipal, en el orden, por ejemplo, de las infraestructuras y de los proyectos urbanísticos. Se están, pienso, acometiendo obras importantes para la conexión definitiva del barrio de San Pedro con el resto del casco urbano. Se ha hecho una importantísima conexión, que está teniendo también sus críticas, de la calle Buen Suceso, que es uno de los grandes vías urbanas de norte a sur, con el canal de la Veguilla. Se va a acometer un parque fluvial para urbanizar la zona del Puente de Hierro, con la desembocadura de la Veguilla, del arroyo de la Veguilla, en el Jabalón. En fin, hay un plan de renaturalización urbana que se ha aprobado y que está también siendo motivo de disputa y de discusión política. Pues por ahí creo que reanudamos un poco la tertulia y el debate. No sé por turno, pero creo que hablabais Cándido y Alberto en última posición, o era Paco Delgado. Y comienzo yo mismamente. Saca. No, te tengo que decir, Julián, que creo que la corporación y los corporativos que hoy la componen, yo entiendo que, por lo que yo veo, hay una responsabilidad que invade cada uno de ellos y que hace mirar cada una de las propuestas que se presentan, estudiarlas en cuanto a la lógica o digamos que a las posibilidades, a las mayores posibilidades de realización. No es en esas cosas digamos que los tintes políticos se notan ligeramente, pero se notan de vez en cuando en grupos. Claro, yo ahora mismo que no estoy en ningún grupo político los noto, y noto esos tintes políticos, pero cuando creo que hay que tomar decisiones importantes, los corporativos son responsables en sus decisiones y las toman respecto de ese punto, no con aquel recuerdo, como tú bien decías, de que si es que Vox votó, de que si no votó. Bueno, Vox, no sé qué le pasará ahora en estos segundos presupuestos, que vino a decir que no a los presupuestos. Yo creo que no fue, a mí personalmente, es una opinión muy mía, creo que hubo alguna interferencia desde fuera, como para decir eso. Entonces, fuera de eso, a ver si ahora cuando tú pudieras, en cuanto a infraestructuras, vamos a ver, la conexión que había con el barrio de San Pedro, digamos que, bueno, podemos calificarla de todos modos y de todas maneras, de chapuza lo primero, y lo segundo de un apaño. Lo que se está haciendo, digamos que es bueno, pues racionalizar, ¿no?, lo que es la conexión de otro barrio más de Valdepeñas, que tiene tanto derecho a estar conectado como el más pintado de los barrios del pueblo. Entonces me parece bien, estamos de acuerdo, creo que estamos de acuerdo todos los grupos, no ha habido ninguna disensión en ese aspecto. Y por lo demás, ya te digo que me gustaría que se llevara a cabo. A mí me gustaría, y le pido y le ruego al equipo de gobierno que lo pidan. Creo que hay muy buena gente en la Junta de Comunidades. Creo que José Manuel conoce bien Valdepeñas y la quiere bastante, es vicepresidente. García Paje me parece que también estaría por ello. Hay que digamos que instrumentalizar y hay que acaparar mucho presupuesto, pero se debería de hacer la autovía que nos dejaron cortada. A mí me parece que fue coartar, digámoslo así, las economías, sobre todo de los más alejados, del campo de Montiel y de Valdepeñas. Bueno, pues ahí se apaña, pero también es verdad que a Manzanares, sin embargo, tiene ya 2 autovías que la cruzan y que, bueno, pues tiene un sitio que no es tan atractiva como Valdepeñas, que no le gusta a la gente tanto como Valdepeñas. Pues también es verdad, pues será por carácter, será por establecimientos o por ocio o por lo que sea, pero Valdepeñas creo que debe de hacer hincapié, y me gustaría que fuera en esta legislatura en donde se hiciera hincapié en eso,
en la autovía del cuarto centenario, por favor. Alberto, infraestructura, dotaciones de la ciudad en los últimos 2 años, en proyectos en marcha, ejecutadas. Sí, bueno, nosotros hemos apoyado la mayoría de los proyectos que se han hecho a partir del plan de ordenación municipal. Veíamos muy adecuado volver a unir Valdepeñas con el barrio de San Pedro de una forma directa y una forma adecuada, y que no tuvieran los transeúntes que pasar por donde tenían que pasar antes, por la pasarela. El tema de la calle Buen Suceso, la calle Huerto y demás, pues también votamos a favor porque creemos que es un proyecto adecuado. Además, la ampliación del colegio Lorenzo Medina, la peatonalización de la calle Bataneros también nos ha parecido muy adecuado, y con el parque fluvial estamos muy contentos con estos primeros pasos que se están dando. Sí que es cierto que el tema de la renaturalización, el plan de renaturalización, sí que nos da un poco más de cosas que pensar, porque claro, ya teníamos un plan de renaturalización aquí en Valdepeñas, en el cual se ha quedado en un cajón y no se ha vuelto a saber de él. Ahora bien, se ha hecho alguna contratación para hacer este nuevo plan, este desarrollo de este nuevo plan, y creemos que es un buen momento para que este plan se lleve no solo en la Concejalía de Medio Ambiente, sino también en la Concejalía de Urbanismo y de Obras, que son al fin y al cabo los que están encargados de generar estos proyectos de nuevas construcciones y seguir aplicando todo este sistema. Pero claro, con el tema del plan de renaturalización, si no se hace presión, o si no la sociedad organizada no hace presión, al final va a volver otra vez a quedarse en un cajón y va a volver a quedarse Valdepeñas sin árboles, como ya es una cosa que llevamos nosotros denunciando durante muchísimos años. Otra más de las cosas que deberíamos de fomentar, ya que Cándido ha dicho el tema de la autovía, pues bueno, pues sí que la autovía es una cuestión bastante importante, pero creo que ahora mismo los valdepeñeros y valdepeñeras, y diré más, toda España está pendiente, son de las políticas de vivienda. Valdepeñas lleva sin políticas de vivienda muchos años, y ahora mismo se ha hecho el primer avance en política de vivienda, que no sabemos si va a salir, y además bajo nuestro punto de vista ha sido una política bastante equivocada y errónea. Llevarse una serie de suelo, o donar una serie de suelo a una empresa pública que va a construir unas viviendas que van encima a salir al mercado como compraventa, como venta de viviendas sin posibilidad de alquiler. Ahora mismo el mercado inmobiliario de Valdepeñas se mueve, vas a las inmobiliarias en los distintos páginas web inmobiliarios, pues se está notando como hay compra-venta de viviendas. Lo que no hay en Valdepeñas es alquiler, y lo que está subiendo muchísimo los precios de las personas que viven en Valdepeñas es precisamente el alquiler, y yo creo que deberíamos de hacer ya una vez por todas una política valiente de viviendas, para que todas las personas, para todos los jóvenes, pensionistas, familias trabajadoras, todas puedan tener una vivienda decente y una vivienda en la que se pueda vivir aquí en Valdepeñas, que ahora mismo me consta que hay muchas dificultades para venirse aquí a vivir a Valdepeñas de alquiler. Entonces, bueno, no creo que se esté haciendo una política adecuada de viviendas. Creo que es importantísimo abrir este melón además a través del ayuntamiento, a través de ayudas de Diputación, a través de ayudas de la Junta y a través de ayudas del Estado. ¿Que se puede hacer? Lo que pasa es que se necesita compromiso y mucho trabajo. También a nivel ayuntamiento, a nivel municipal, hay muchas cosas que se podrían seguir haciendo, pero que ahora mismo no se está haciendo absolutamente nada. Con cualquier cosita que se pudiese hacer, ya mejoraríamos mucho la vida de los valdepeñeros y valdepeñeras. Paco, portavoz del equipo de gobierno, me temo que ya entramos en el proceloso ámbito de las competencias entre administraciones. No, bueno, yo efectivamente me recordaba ahora mismo, escuchando especialmente ya al final la intervención de Alberto, la famosa frase de Martin Luther King: he tenido un sueño, ¿no? He tenido un sueño, pero yo critico enormemente, y además no participo jamás de que cualquier discurso político solo se sostenga en la demagogia y no tenga rigor en la exposición y en la argumentación. Entonces, cuando aquí se está vendiendo, y ahora mismo cualquiera que pueda escuchar este programa en su momento pueda percibir que el ayuntamiento permanece inactivo frente a la política municipal de vivienda, pues evidentemente lo que no conoce el ciudadano de Valdepeñas es que no es responsabilidad municipal, ni es competencia municipal, no es competencia municipal realizar una política municipal de vivienda. Pero es más, si nos impusiéramos o autoimpusiéramos asumir competencias que pertenecen a otras administraciones públicas a partir de la Junta de Comunidades, lo que yo interrogaría es que cuando se aprobaron los presupuestos
cualquiera de los grupos políticos hubiera presentado una enmienda, precisamente, donde parte de los ingresos se hubieran destinado a la promoción de vivienda desde el ámbito municipal, por tanto, quitando recursos de otros servicios públicos. Yo no he visto, y no, ahí está la prueba, que ningún grupo municipal haya planteado una enmienda a los presupuestos municipales reduciendo servicios públicos, porque la economía municipal no se aleja tanto de la economía doméstica, aunque se quiera vender el estereotipo, y es verdad que solamente tiene de diferencia con la economía doméstica el rigor de los informes técnicos. El rigor de los informes técnicos. Tú en tu casa no tienes que ir al interventor para que comprar una bombilla signifique que el interventor te tiene que hacer un informe si hay crédito o no hay crédito. Pero en el fondo gastamos lo que ingresamos, y el día que gastas más o inviertes más de lo que no ingresas, tienes que irte a crédito. Y el día que además sigues redundando en el crédito, previsiblemente puedas terminar arrastrando un déficit presupuestario. Pero hay una mala costumbre, y es que las administraciones públicas parece que lo soportan todo. Lo dije en el último pleno. No. Las administraciones públicas en la gestión de los recursos económicos tienen que cumplir los principios de eficacia y de eficiencia. Y no vale que tengamos o hagamos un negocio desde lo público que da igual que nos salga mejor o que nos salga peor, sino que eso se reabsorbe socialmente, porque es una mentira. Lo reabsorbe el presupuesto del ejercicio siguiente, quitando recursos económicos de otros servicios públicos. Por tanto, inducir a que el ayuntamiento deba de asumir una política municipal de vivienda es engañarse, y engañar precisamente a los ciudadanos y ciudadanas, porque no cabe eso, no cabe eso. Por lo demás, en cuanto al resto de infraestructuras que se estaba hablando, gracias a la gestión municipal y visión de ciudad más allá de una legislatura, que es otro gran problema que tiene la política en este país, en general, que es una política de luces cortas. Se hace política en general para que nos reelijan, no para diseñar un país, una comunidad autónoma o un pueblo de cara a muchos años más. Sin embargo, los proyectos de los que estamos hablando son proyectos que van mucho más allá de quien gobierne cuando se vean materializados. La calle Buen Suceso, que parece una novedad, y es una novedad que nace de la ignorancia y del desconocimiento. La calle Buen Suceso estaba diseñada en las normas subsidiarias de 1984. De 1984, no es el Plan de Ordenación Municipal del 2010, estaban en las normas subsidiarias de 1984 y ninguna corporación municipal afrontó la ejecución de ese trocito de vial que conexiona dos arterias importantes. Se ha hecho, y se ha hecho porque se asume en el Plan de Ordenación Municipal en las normas subsidiarias, porque se ve claramente la necesidad de ese desarrollo urbanístico y se asumen las consecuencias de la decisión, ¿vale? Digo las consecuencias porque con motivo del Plan de Ordenación Municipal, la única vez que este portavoz y el alcalde y este portavoz han declarado como investigados fue precisamente por una querella de un grupo político municipal, el Partido Popular, que interpuso a raíz de determinadas decisiones que se tomaron para aprobar el Plan de Ordenación Municipal, ese que ahora todo el mundo alardea. Pero en el 2007, antes de las elecciones, 2 meses antes de las elecciones, el alcalde, candidato entonces del PSOE, y este concejal hoy, declaramos como investigados precisamente por decisiones que se habían tomado en ese Plan de Ordenación Municipal. Lo otro, el barrio de San Pedro. Discutir no es el barrio de San Pedro, es que el Plan de Ordenación Municipal ha creado 2 sectores urbanísticos al otro lado del ferrocarril, que terminan en la carretera de Ciudad Real y que bordean con la circunvalación, además del barrio de San Pedro, que se encardina dentro. El desarrollo afecta a 1 millón de metros cuadrados, no solo al barrio de San Pedro. Y es una obviedad que ese diseño es un diseño que estructura y vertebra una ciudad más allá de una legislatura de 2 y de 22 legislaturas. Y el parque fluvial, qué decir, en el último pleno, que por cierto se manifiestan algunos grupos políticos siempre cuando le hablas de expropiación como si fuera un perjuicio de la propiedad, y hay un perjuicio que se compensa y se paga, pero es que el interés general está por encima del interés privado, y el sacrificio de la propiedad privada tiene que soportarse en base al desarrollo del interés general. Desde el año 1979 Valdepeñas sabe lo que se sufre con las avenidas de agua.
es la necesidad manifiesta del desarrollo de ese parque fluvial y de la salida, la cesión a Adif del desarrollo que va a permitir. La obra más importante, no se engañen, la obra más importante fue la que pasó el otro día por el Pleno, que parece que no tenía ninguna importancia. Es lo que va a hacer Adif debajo del puente de la línea del ferrocarril, Sánchez del Cauce, que es lo que va a permitir, con un vaso hacia abajo, que toda la avenida de agua caiga en ese vaso y pueda luego salir despacio hacia el cauce del río Jabalón. Esa es la obra más importante. Sin la autorización de Adif y del Ministerio de Fomento, todo el parque fluvial sobraría, incluida la aquiescencia de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Ese es el modelo de ciudad que creó el partido, o ha diseñado el Partido Socialista, con sus aciertos y sus errores. Yo cada vez creo más, conforme voy cumpliendo años, que no hay nadie que esté en posesión de la verdad absoluta, pero también creo que no hay nadie que se equivoque siempre. Por tanto, desde el Gobierno acertamos, desde la oposición aciertan, y lo difícil de esto es hallar el punto de equilibrio que realmente vaya en beneficio de la ciudadanía. Vamos, si os parece, acortando un poco la longitud de las intervenciones para no encadenar monólogos y que haya un poco más de debate, de tertulia y de intervenciones. Un impasse para darle la palabra a Enrique Galán, sacerdote al Parco de Asunción. A ver, hay cosas que están muy bien hechas. Y cualquiera que viene de fuera, yo llevo aquí 13 años, uno se da cuenta de que no es un pueblo como los que puede haber alrededor, sino que tiene pinta de ciudad en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que se ha trabajado bien por parte de quien ha estado gobernando, y los que han estado en la oposición han ayudado. Es verdad lo que decía Alberto, ahí nos falta todavía acabar la autovía, bueno, lo decía Cándido, acabar la autovía y el tema de la vivienda. Si se acaba la autovía y hay vivienda, muchos jóvenes y muchos matrimonios jóvenes irán a trabajar donde sea, pero volverán aquí. Así es. En Ciudad Real, el AVE, por ejemplo, supuso un gran impulso al crecimiento de la ciudad. Pero es verdad que falta autovía en Ciudad Real, capital, ¿eh? Yo he vivido allí toda la vida hasta que vine aquí. ¿El ayuntamiento no es el responsable de la política de vivienda? Pues claro que no, claro que no. La política de vivienda es nacional y además tenemos una ministra de Vivienda que es paisana, bueno, la Junta y a nivel nacional. Hay una ministra de Vivienda que es no es de Puerto Llano, pero es de al lado y ha sido alcaldesa de Puerto Llano. Bueno, pues habría que exigirle responsabilidades a la ministra de Vivienda en los años que lleva. Y luego la Junta, lógicamente, tiene que impulsar también. El ayuntamiento no puede decir, bueno, pues esto no es cosa nuestra, no, hay que animar, hay que promover, Pues claro que no es cosa del ayuntamiento muchas cosas, pero el ayuntamiento ve las necesidades de la gente. Y entonces, yo me acuerdo que una vez le dije a Jesús al principio, como pasaba con el coche viniendo de Ciudad Real, por la zona de donde están estas viviendas que al final se tapiaron y todo eso, cruzando el puente del tren. Y yo decía, Jesús, esto es que no se puede habilitar para... No, hay dos puntos esto negros, propiedad de no sé quién, y otro de un en la banco. Virgen de la Cabeza. Bueno, es verdad, el ayuntamiento no puede hacer nada, pero agilizar trámites. Y si no, agilizar el derruir, el destruir, para poder levantar algo nuevo, pero... Yo creo sinceramente que sí que hay competencias a nivel ayuntamiento para materia de la vivienda. Obviamente no son todas las que a nosotros nos gustaría, pero sí que se pueden hacer algunas cosas. Y se puede crear subvenciones, por ejemplo, para el alquiler. ¿Es verdad o no es verdad esto? Sobre todo para las ayudas a las rentas más bajas. No es verdad. Sí es verdad, Alberto, claro que es verdad. No es verdad. Claro que es verdad, Paco. No es verdad. Sí es verdad, se no puede es verdad, crear. porque primero tienes que crear la subvención. Exacto. Antes de crear la subvención tienes que crear la opción. Bueno, pues tienes que... Claro, y luego tienes que explicarnos se puede, presupuestariamente cómo se hace. Se puede aumentar, Si es que, claro, se puede aumentar el discurso. Se puede aumentar pero Alberto, eso se el puede discurso hacer, ¿o no? demagógico. Claro que sí. Está se muy puede bien. hacer, Pues Paco. claro que se puede hacer. Pues ya está, pues y entonces me cerramos estás otros dando la servicios razón. públicos o No, no hace reducimos falta, otros no hace servicios falta. públicos. También Sí, se puede falta. encarecer el IBI, O por subimos, ejemplo, o subimos a las los impuestos, viviendas vacías que tengamos en pues Valdepeñas. el otro día en el pleno, eso también se puede hacer, ¿verdad? No, vamos a ver. Y a nivel de competencias... Esa política Paco, de extrema izquierda, escúchame Alberto, un momento, por favor. es una política que la socialdemocracia no admite. Y yo, claro que aquí hablo en nombre de la socialdemocracia, estas políticas se hacen en porque muchísimos pueblos, en muchísimas localidades.
la propiedad privada, la cercena. ¿Cercena? ¿En qué momento? No. ¿Y por qué? ¿Hacer ¿por qué subvenciones para alquileres para personas con rentas bajas? ¿Por qué no rebates, por ejemplo? ¿En qué cerceno yo la ¿Por qué no libertad? rebates la legislación estatal que ha beneficiado, por ejemplo, el impago de las rentas de alquiler? Ha protegido al que no cumple con el pago de un contrato, por ejemplo, y ha creado presión en el sector inmobiliario precisamente por la protección que se ha dado al que no paga el alquiler. ¿Por qué no criticas esa legislación? ¿Cómo que no la critico? Pues yo no te he oído hasta hoy. ¿En qué momento? Hasta hoy no. Tampoco me has escuchado. Porque se ha buscado una alabarla, solución ¿verdad? desde Madrid, se ha buscado una solución que es un puñetazo en la mesa. No, Madrid tiene que promover, digo Madrid Gobierno, tiene que promover la vivienda pública. Sí. Por cierto, ¿Y se que puede te hacer pasa desde...? por cualquier ciudad, incluida esta, y yo te diría cuáles fueron viviendas públicas de hace 50, 60 y 70 años. Te digo cuáles son, se ven Sí, claramente. sí, perfectamente. Y te puedo decir las que son de los últimos 30 años. ¿Y de aquí en el que ayuntamiento? también. ¿Qué políticas se han hecho a nivel de vivienda pública? Y te digo Porque quiénes las hicieron. Te vuelvo a ¿vale? repetir. Y cómo se promovió. La tensión del alquiler, la tensión al alquiler, no se soluciona presionando al propietario con más IBIs. Ese es un error de planteamiento. Suena muy bien, socialmente suena muy bien, pero no. Hay que legislar, proteger la propiedad, porque tiene derecho alguien a gestionarla y hacer de eso su negocio, ¿vale? Pero facilitar que el acceso al arrendamiento esté protegido en ambos contratantes, no solo en una de las partes contratantes. Sí. Eso ha tensionado el mercado porque la vivienda en alquiler ha desaparecido y sobre todo en zonas de costa se ha ido a eso que le llaman alquiler vacacional, por la legislación. ¿Y sabes qué es lo que están haciendo? Y eso es un fracaso, que no admitimos. ¿Sabes qué están haciendo algunos ayuntamientos que sí que están verdaderamente haciendo política para mejorar la vivienda la vivienda de alquiler en sus localidades o en sus ciudades? Están intentando hacer una concejalía, una oficina de vivienda en la que puedan proteger tanto a los rentistas como a las personas que van a entrar de alquiler. Eso se puede hacer. También se puede proteger al rentista sin ningún tipo de problema. Pero eso no es una utopía. Es una utopía porque la legislación estatal está por encima. En otros municipios, Paco, no es una utopía. La ley de arrendamiento tampoco estamos hablando de que es... La ley de arrendamiento urbano. Y tenemos en la mesa un técnico que creo que puede... No, vamos a ver una cosa. En su doble vertiente política y no técnico se puede, y empresarial. Alberto, vamos a ver. No podemos llegar al tema de la ideología política 100% aplicada a un problema que estamos pasando. Y que estamos pasando porque hemos tenido reiterados gobiernos que no se han preocupado. Y no se han preocupado por los españoles ni por la juventud en cuanto a su vivienda. Ninguno. Así, tal cual. Sí, perdón. Estoy de acuerdo. Llega el momento en que me dices que yo tengo... Sí, y la ministra de Vivienda es Isabel, que es la anterior yo alcaldesa de Puerto Llano por el Partido Socialista, Paco. O sea, vamos, es que yo tengo es dos increíble viviendas que alquiladas. ¿Qué quieres? ¿Que las pongan en tus manos? ¿Qué quieres? Digamos que nacionalizar esto, o sea... Es que el respeto a la propiedad. En absoluto estamos hablando de nacionalizar absolutamente nada, pero sí que no se puede hacer se pueden hacer, ya os digo, subvenciones para el alquiler a personas con rentas bajas. Se están haciendo y yo las estoy pidiendo y se están ¿verdad? dando a la También se puede hacer a nivel del ayuntamiento, también se puede hacer el ayuntamiento como intermediario, que también eso se hace en algunos otros municipios, ¿verdad? Oye, también se puede el 50%, incluso a veces el 100%. También se puede gravar también a viviendas vacías para intentar que se pongan dentro del mercado del alquiler. Eso también se podría hacer. Es que cuando hay vecinos, que hay un Estado, un gobierno, unos mandatarios que protegen a quien se queda dentro sin pagar, yo no la pongo en el mercado, Alberto. Pero si tú porque me estás diciendo me ha costado trabajo, tú me estás diciendo que tienes dos viviendas tuyas en alquiler. ¿Me quieres escuchar? Es que a todo el que tiene una pequeña vivienda, un apartamentito que lo puede alquilar en 350, en 400 euros, le ha costado mucho esfuerzo para meter allí a quien aquel va a proteger la justicia o el gobierno de turno, ¿por qué no paga? Pero tú tienes inquilinos en tus pisos. Cuidado. Y te pagan a ti, tienen entonces. Criaturas pequeñas, porque ¿para qué claro, contar? es que estamos hablando aquí como un problema del alquiler cuando...
a mí me cumplen, pero porcentualmente Alberto, hay que hacer viviendas de prestación oficial para arrendamiento desde el gobierno. Hay un principio básico. Si una de las Pero cuestiones que se preocupen de eso, no de otras cosas. Debería de haber en la política nacional y por tanto por capilaridad en la política autonómica y local, el eje nuclear es el principio básico del proverbio oriental. No me des pescado, enséñame a pescar. Es decir, porque por la caridad entra la miseria en los conventos. Es que esto no es una cuestión de caridad, Hay es que muchos jóvenes no enriquecer a tienen la sociedad. capacidad de entrar Hay a que la darle vivienda opciones de de alquiler. trabajo, Sí, hay que claro. crear inversión, Claro. hay que crear puestos de trabajo. Sí, hay estamos que de crear acuerdo. riqueza. Pero es que estás no hemos hablando de hablado que, del no hay competencias en el ayuntamiento con Ya, vivienda. ya, y lo ya no va a haber Pero hay una lo- cuestión, y es que hay una cantidad de gente en Valdepeñas, en mayo que está viendo los índices, 15,02 de desempleo. Dice Jesús el hombre que el 10, es normal. No, está en el 15,02, porque no es real. 2.576, porque no es real, claro, pero no hay gente para hostelería, no hay gente para albañilería, no hay gente para fontanería, no hay gente. Va a haber que cerrar negocios. ¿Cuál crees tú que es la causa de que Te no la haya digo. gente? Dímela, la que piensas. Pues creo que está muy mal estructurado el desempleo, el pago el subsidio de desempleo, el subsidio no, la prestación y luego posterior subsidio. Se está pagando ahora un mínimo vital, que me parece estupendo, pero habría que estudiarlo muy bien estudiado, porque si no, aquí la gente lo que pretende. A mí el otro día me dijo una persona, la criatura, y digo la criatura porque no sabría ni lo que decía, porque me decía, no, es que no quiero volver a la empresa, yo voy a ver si me dan una pensión, media pensión. No me fastidies, oye, me duele contarlo, pero no puede ser que haya mentes que estén pensando en esto, por favor, que tenemos un país por delante que levantar, con migrantes, con españoles, con de todos. Y a esto solo voy a decir una cosa más. El migrante que se deja pasar a España necesita un permiso de trabajo y no se le puede tener mendigando. Y hay que decirle, si mire usted, le vamos a dar 3, le vamos a dar 6 meses, le vamos a dar 1 año, pero si no ha encontrado trabajo con todo lo que nos hace falta, pues mire, será que no tendremos que marchar a su país. Porque, perdón, pero es que el hablar de ciertas cosas, es que hay que hablar de ellas. ¿Y para qué dejamos entrar a los inmigrantes? ¿Para qué? ¿Para que vagabundeen? ¿O para qué? Hombre, por favor. También los dejamos para que si te vas en el carreterín que hay de Manzanares al Alcázar Sí, de San Juan, ya está. en todo lo al recolección, la hagan Estén personas trabajando el negro, estén migrantes. trabajando. No, claro, yo no estoy diciendo si le trabajan de una bueno, manera pues o de otra. explotados. Son los que Explotar, están sí. cuidando a nuestros mayores. Efectivamente, que no queremos ¿Cuántos verlo. son? Pero ¿Y si es la cuántas son las que están limpiando Pero, en las casas? Enrique, el problema no es de los Enrique, migrantes. es la hipocresía de El Occidente. problema es Mucho menos. del sueldo mísero Es la- que a la no, gente es la se le da. hipocresía de Occidente. Y no se les alquila ningún piso. Occidente ha No creado se les alquila, Occidente ha porque- creado un concepto que se llama estado del bienestar. Y a partir de ahí Para algunos. no lo medimos, pero el estado del bienestar es la hipocresía de que, por ejemplo, no queremos las tierras raras, pero queremos iPhone. Mira, ¿Dónde se hoy- produce el material? Eso yo no lo hoy quiero con saber. el tema de la Mandamos vivienda- las lavadoras rotas, pero no sabemos dónde se guardan. Con el tema de ni la dónde se vivienda almacenan. y el alquiler salía una señora, me parece que era en La Sexta, en La Sexta, una señora que está en una residencia, que alquila su piso para sacarse el dinerillo para pagar la residencia, porque esto de las residencias privadas no son gratis, y las públicas son como son, vale. Bueno, pues no le pagan, no se van de la casa, no hay quien las eche. Mi madre tiene una vecina ¿No hay que, quien los eche? desgraciadamente, Enrique, mi madre, una vecina que era cuidada por una persona inmigrante, que era cuidada con sus papeles, dada de alta y demás, que no tenía herederos forzosos, que son sus sobrinas. Las sobrinas, cuando se le han acabado los ahorros, decidieron en enero que se fuera a una residencia, con una casa que ha dejado. A los 6 meses ha fallecido en la residencia. Nadie le ofreció la posibilidad, hablo de las sobrinas, de una hipoteca inversa. Es decir, que con su propia casa se pagara los cuidados hasta poder morir con dignidad en su propia casa. Eso tendría que estar prohibido, pero yo voy más allá. Yo conozco profesionalmente supuestos donde con recursos públicos se está financiando la atención a los progenitores
a los progenitores, pero sin embargo luego acuden a repartirse la herencia. Yo tengo muy claro este tema. Ese recurso tiene que seguir manteniéndose. Sí, desde lo público, sí. Pero si hay caudal hereditario, tú devuelves al sistema la parte que el sistema ha puesto por ti, de tal manera que el sistema se retroalimente. Yo me hago cargo de tu progenitor, sin ningún problema, te lo financio. Pero si hay caudal hereditario, ojo, no me lo remuevas unos años antes de que te preste el servicio público, porque estás haciendo insolvente a tus padres para que me lo cargue yo. Perdonen Y eso ustedes, lo alimenta. pero aquí se está divinamente, ustedes me van a permitir, aquí en la terraza de Casa de Gavilla, pero ya nos hemos pasado en el programa 5 minutos y aquí hacemos diariamente un Tetris que se llama escaleta, y que si el programa dura más de lo que tiene que durar, las personas responsables de programación se vuelven locos para recomponer el puzzle. No echan al director. Todo se andaría, don Enrique. Con lo cual yo tengo que cortar abruptamente este programa. Normalmente cesan al director. Si hubiera... Pues, pondremos lo casos que no. de nuestra parte para evitarlo. Bien, pues agradecidos a Francisco Delgado Merlo, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valdepeñas. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los contertulios. Ha sido un placer compartir la tarde con ellos. A Alberto Parrilla, concejal portavoz de Unidas por Valdepeñas, lo mismo te digo, y hago votos de vernos más a menudo en esta tertulia. Muchas gracias por Cándido llamarnos, Simarro, quieras. te digo exactamente Muchísimas lo mismo. gracias. Encantado de reencontrarme. Y con Es un don placer Enrique estar con Galán, vosotros. pues ya un clásico en esta tertulia, en esta primera tertulia de todos los veranos. Pues un fortísimo abrazo y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Julián. Les emplazamos a la próxima tertulia en la terraza. Tendrá lugar la emisión el próximo 24 de julio en Taberna Balbino. Es en la avenida de Gregorio Prieto, como ustedes conocen. Si quieren presenciar la grabación de la tertulia, que aquí ahora mismo está la terraza absolutamente llena, no que sea por nosotros, estaría igualmente concurrida, pues pueden hacerlo el día 22, martes 22, a partir de las 21 horas. De aquí entonces veremos qué es lo que transcurre en nuestro panorama y en nuestra agenda de actualidad, y como siempre desde aquí les envío un fortísimo abrazo.